a la roca de Betel. Mi mandato, dice el Señor, es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Contigo soy más fuerte, mi corazón late por adorarte. Cuando el mundo falla, ahí estás tú, mi luz, mi camino, mi Padre Jesús. Contigo soy más fuerte, mi corazón late por adorarte. Cuando el mundo falla, ahí estás tú, mi luz, mi camino, mi Padre Jesús. Cuando siento que no puedo más y las fuerzas no me alcanzan, cuando el miedo me hace renunciar, cuando el camino se me hace oscuro, cuando me pierdo y no encuentro el rumbo, cuando en la vida todo me pesa y las dudas se adueñan de mi cabeza, te buscaré, te alabaré, tomado de tu mano siempre venceré. Contigo soy. Muy buenos días a todos, tengan una bienvenida a este servicio dominical que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. De verdad que estamos muy complacidos por todo lo que Dios ha seguido haciendo con nosotros y venimos estudiando la palabra de Dios y venimos celebrando las festividades, venimos haciendo lo que Dios nos ha mandado. Estamos celebrando la resurrección de Jesús. Es bonito en estos días recordar lo maravilloso que hizo Jesucristo por nosotros. Él murió y al tercer día resucitó. El viernes pasado estuvimos hablando acerca de lo que nos separaba de Dios y era el velo del templo, que era la presencia de Dios, pero ese velo lo representamos como el pecado, que el pecado directamente es el que nos separa del Señor. Entonces, lo bonito de recordar todo esto es que el infinito amor que Dios tiene por los seres humanos desde que inició la historia con nosotros, Él creó al hombre del barro y Él quería tener comunión con nosotros permanente. Desafortunadamente, desde Adán hemos roto ese mandato que Dios nos dio de el poder obedecer a Dios. Y al romper nosotros ese mandato, al pecar, pues simplemente lo que hacemos es morir espiritualmente y hay una ruptura, hay una separación, que era lo que hemos estado hablando y lo que hablamos el viernes pasado. Entonces, vivimos en un mundo desordenado, en un mundo donde no está la presencia de Dios, en un mundo donde no manda Dios, sino que manda son los instintos y lo que nosotros sentimos en nuestras mentes, en nuestro corazón. El hombre decidió manejar su vida por su propio medio y es el resultado de lo que vemos hoy en día. Hoy vemos un mundo caído, un mundo lleno de desorden, donde hay enfermedades físicas, hay enfermedades mentales, donde los abusos están al orden del día, los divorcios, los engaños, los vicios, las ataduras, el hambre, la muerte. Todo esto es lo que vivimos hoy en día. Vemos gente de pronto trabajando supuestamente por el bienestar de las personas, que son los gobiernos, y lo que hacen es simplemente alterar las cosas para un bien propio y no ayudar al pueblo, sin importarle que la gente, mucha gente esté muriéndose de hambre, pero con tal de tener lo que ellos les satisface o el acumular dinero, eso es suficiente para ellos y para ellos eso está bien. ¿Por qué? Porque simplemente no gobierna Dios, sino que el gobierno que hay en este mundo es un gobierno humano, un gobierno que definitivamente separado de Dios no sabe cómo gobernar, no sabe para qué fue puesto en ese puesto. Entonces, por eso todo lo que vivimos hoy en día es básicamente porque nosotros le dimos la espalda a Dios, porque separados de Dios nos vinimos a este mundo y vinimos a hacer lo que se nos vino en gana, lo que se nos vino a la mente, porque no quisimos estar
bajo el dominio de Dios. No quisimos que Dios manejara nuestra vida y cuando Dios no maneja la vida de las personas o el mundo, pues simplemente pasa y vivimos lo que vivimos hoy, que es un caos total. Esto no es el cielo. Esto es simplemente un lugar de desorden, un lugar donde no habita la presencia de Dios, porque cuando nosotros vivimos en la presencia de Dios y empezamos a hacer las cosas que Dios nos dice que hagamos, pues las cosas empiezan a ir diferente. Todo esto es por causa de ¿qué? Del pecado, porque decidimos desobedecer a Dios y muchas veces seguimos haciéndolo, porque estamos siempre apartados de Él. Entonces, Cristo murió por nosotros sin merecerlo, porque nosotros, aún siendo pecadores, porque cuando nosotros, si de pronto nosotros hubiéramos dicho, no, de ahora en adelante vamos a dejar de pecar, entonces ya al menos merecemos que Cristo muera por nosotros, porque al menos ahora estamos tratando de vivir bien, ¿no? Pero no, nosotros nunca hemos tomado la iniciativa de vivir bien y de hecho lo que nos gusta y lo que nos atrae siempre es lo que nos aparta de Dios, que es el mismo pecado. Lo único que nosotros podemos hacer es las cosas que hemos hecho hasta ahora, que son las cosas malas. Lo que hace Dios por nosotros es lo bueno. El Señor, en esa muerte que hizo, pagó el pecado que nosotros debíamos, la deuda de pecado. Resucita el tercer día y nos da a nosotros la garantía de tener una nueva vida. Qué bonito es esto, porque cuando nosotros sabemos o cuando nosotros tenemos una oportunidad de vida donde podemos recalcular, rehacer las cosas, podemos tener una esperanza de que no todo está acabado, porque mientras haya vida, hay esperanza. Y nosotros, sí, todos hemos cometido errores, hemos hecho cosas que desafortunadamente no le agradan a Dios y hemos formado un caos en nuestra vida, pero la buena noticia, la maravillosa noticia es que cuando Dios paga la deuda por nosotros y cuando resucita a su Hijo Jesucristo, nos da la esperanza de volver a nacer. Y esto no es algo que simplemente es cuando nosotros muramos físicamente y volvamos a resucitar, como pasó con María y Marta. ¿Se acuerdan? Cuando Lázaro muere, el Señor se demora en ir. Cuando Él llega allá, le dice María y Marta, le dice, ay Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Dice, María, yo te he dicho que Él va a resucitar. Y entonces ella le dice, sí, yo sé que va a resucitar en el tiempo postrero, o sea, después allá en el tiempo cuando nosotros haya la resurrección de los muertos. Y entonces dice el Señor, no te he dicho que si crees en mí, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque es que de la muerte que nos libra el Señor no solamente es de la muerte física, sino también de la muerte espiritual. El viernes lo explicamos. La muerte espiritual es estar separados de Dios, es estar alejados de Dios, es haber desobedecido a Dios, habernos criado en un lugar donde no estaba Dios, y el estar separados es lo que se llama la muerte espiritual. Y esa muerte espiritual, cuando nosotros invitamos a Jesucristo a nuestra vida, cuando nosotros nos rendimos a Él y decimos, hombre, verdaderamente yo creo que esta vida me quedó grande, yo creo que esto definitivamente no funciona como yo lo estoy manejando, y yo me rindo a los pies del Señor, porque yo sé que sin Él nada puedo hacer. Entonces, en ese momento, cuando yo tomo la decisión de invitar a Jesucristo como Dios y Salvador, lo que pasa en mi vida es simplemente que yo nazco de nuevo, es un nuevo nacimiento. Es lo que le pasó a lo que le explicaba el Señor Jesucristo a Nicodemo. Recordemos que en Juan 3 hay un diálogo de Nicodemo. Es un hombre que es un letrado, es un escriba,
es un hombre que trabaja o que vive básicamente pegado a las escrituras, y este hombre va de noche a Jesucristo a hablarle, a decirle o sea, que él sabe que Dios vino que Jesucristo venía de parte de Dios, porque una persona que no estuviera con Dios a su lado no podría hacer las señales y las maravillas que Jesucristo hacía. Entonces, Jesucristo le dice, mira, Nicodemo, el que no nazca de nuevo no va a poder hacer nada. ¿Qué hay que hacer? Nacer de nuevo. Entonces él decía, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? Tengo que volver al vientre de mi madre. Dice, si tú no sabes las cosas espirituales, imagínate, si yo te cuento las celestiales. Entonces hay algo bien interesante porque cuando nosotros nacemos de nuevo es volver a tener esa comunión con Dios. Es lo que nos da la cercanía, es lo que nos da la muerte y la resurrección de Cristo. Hoy estamos celebrando esa resurrección de Cristo, y en esa resurrección tenemos esa esperanza de una nueva vida. ¿Por qué? Porque no hemos muerto. O sea, a pesar de que tenemos la esperanza de que cuando muramos vamos a tener vida eterna al lado de Él, tenemos también la esperanza de hoy tener una nueva vida. No esperar hasta que muramos para una nueva vida, no, desde ya. Entonces es tener esa oportunidad. Mire, yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, de pronto hemos cometido errores en el trabajo o qué sé yo, con su esposa o con los padres. A veces hemos cometido unas faltas gravísimas, pero cuando nos dan esa oportunidad de decir, bueno, ok, ya la regaste, ya hiciste lo malo, pero ¿sabes qué? Te vamos a dar una oportunidad más para que tú vuelvas otra vez como a recapitular todo, para que empieces una nueva vida a experimentar. Cuando la esposa le dice a uno, ok, te perdono esta, pero pues, o sea, ya hasta que sea la última, ¿no? Le dice la esposa a uno. Entonces cuando uno aprecia su matrimonio, cuando uno verdaderamente quiere cambiar, uno dice, wow, voy a aprovechar esta nueva oportunidad, voy a ser diferente, voy a tratar de hacer las cosas como Dios dice, como debo de hacerlas, ¿no? Para poder tener el beneplácito de mi esposa o de mis padres o de mi jefe en el trabajo, cuando no tenemos esa segunda oportunidad de vida, o cuando simplemente muchas veces los que han sufrido de enfermedades terminales y que Dios les da la oportunidad de tener una nueva oportunidad de vida, donde en esa vida pueden ellos otra vez volver como a empezar. Yo creo que esa persona va a ser diferente, porque uno no puede hacer las mismas cosas que hacía antes, sabiendo de que uno puede cambiar. Así es como yo veo, como vemos en este mensaje, las cosas que hizo Dios, que ha hecho por nosotros. El morir y resucitar nos da a nosotros una nueva vida, una nueva esperanza, una nueva oportunidad de vida que debemos de aprovecharla. El Señor hace esto, ¿para qué? Para que nosotros podamos reiniciar esa nueva vida que Él nos brinda. Porque de nada nos sirve ser cristianos, haber nacido de nuevo y seguir viviendo muertos o paralizados, seguir viviendo como vivíamos antes. O sea, te dan la oportunidad. Si yo, por ejemplo, por borracho, mi esposa me va a echar y me da una oportunidad y sigo de borracho, pues entonces, ¿de qué sirve esto que hizo mi esposa por mí? ¿Sí me entiende? Entonces, cuando Dios nos da la oportunidad a nosotros, cuando Él muere, es que lo que Dios hizo por nosotros no es cualquier cosa. Él manda a su Hijo Jesucristo a nosotros, ¿para qué? Para venir a pagar el precio de nuestro pecado, para limpiarnos, para como decir, ok, ya no voy a tener más en cuenta este pecado, yo ya no voy a tener en cuenta todo lo que usted ha hecho, borrón y cuenta nueva. Entonces ahora empecemos de nuevo una nueva historia. Esta es la oportunidad que le doy yo a ustedes, nos dice el Señor a nosotros, por medio del sacrificio de Cristo. Es que no es cualquier cosa, es algo maravilloso lo que Dios ha hecho con nosotros al enviar a su Hijo Jesucristo. Entonces, imagínense, Él muere por nosotros, o sea, algo que no merecíamos, y aparte de eso, nosotros seguimos igual o paralizados, como una historia que vemos en Juan, donde había un paralítico
que llevaba 38 años en un lugar donde él tenía una medio esperanza, pero en el fondo yo sé que él no tenía ninguna esperanza, sino que ya se había como echado a morir porque no estaba esperando un milagro de sanación. Leamos la historia para que todos nos metamos bien en esto, porque lo que queremos hoy es aprovechar esa oportunidad que Dios nos da a nosotros y que nosotros tengamos en cuenta de que lo que Dios ha hecho, lo que Dios hizo por cada uno de nosotros al resucitar por nosotros, es una oportunidad de vida muy grande que debemos de aprovechar. Por eso el mensaje de hoy lo hemos titulado Levántate y camina, o sea, levántate y camina. Vamos a ver qué nos dice el Señor en este mensaje el día de hoy por medio de este ejemplo que nos da a nosotros, la sanación de un cojo que llevaba ya mucho tiempo. Así que leamos Juan 5, del 1 al 9. Dice, Jesús sana a un cojo, a un hombre cojo. Después, Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la Puerta de las Ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? ¿O te gustaría ser sano, como lo dicen otras versiones? Miren la respuesta que le da a este paralítico. Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar por ese milagro, pero ese milagro sucedió el día de reposo. Miren lo que está pasando aquí. Veamos el contexto de lo que sucedió aquí. Jesucristo va a Jerusalén. En Jerusalén hay un lugar donde la gente tiene una creencia, una superstición de que cuando las aguas de era como una especie de estanque, como de agua que hervía, a veces había como gases internos, y entonces cuando esos gases se agitaban, supuestamente ellos tenían la creencia de que era un ángel que agitaba las aguas y que ese ángel venía y sanaba al primero que llegara a las aguas. Había un cojo que llevaba 38 años ahí esperando que alguien le ayudara o que hubiese la oportunidad de llegar primero para que cuando se agitara el agua para poder ser sano. Esto era una superstición, no era algo que fuera bíblico, que Dios hubiera hecho esto, sino que simplemente son cosas que las personas llevan en su vida como agüeros, como cosas que uno, sí, supersticiones, ¿no? Que yo creo que es que va a pasar esto y entonces, o como el que cree que si pasa por debajo de una escalera, entonces le va a ver mal, de mala suerte, o el que mate un gato negro va a tener 7 años de ruina, en fin, cosas como esta, pero es lo que nosotros vemos en este tema. Todos hemos escuchado esta historia de este paralítico. Son 38 años que el hombre está ahí esperando algo que no iba a suceder, porque definitivamente así se agitara el agua. Primero, él no iba a llegar primero porque él era cojo. Segundo, él no podía caminar, era paralítico. Segundo, si llegaba de primero, pues no iba a ser sano porque simplemente esto era una superstición y esto no iba a suceder ningún milagro porque no era de Dios. Entonces, él lo que estaba haciendo era, en una manera, esperar un golpe de suerte en la vida para que las cosas que pasen, ¿no? Y así nos pasa a nosotros. Muchas veces nosotros como que nos estancamos en algo y nos dejamos
caer ahí, ¿no? ¿Cuántas personas en este mundo no hay que están esperando algo que nunca va a suceder, algo que no va a pasar, pero seguimos ahí estancados, parados, sentados, esperando a ver que ocurra un milagro, pero ¿un milagro de qué? Un milagro si no hacemos nada, como que por obra y gracia del Espíritu Santo las cosas cambien y entonces yo empiece a caminar así por así, entonces sin creer en nada, sin buscar nada, sin simplemente estar esperando que las cosas ocurran por ósmosis. Entonces, definitivamente, ese milagro que él estaba esperando no iba a ocurrir, pero lo que él necesitaba era que el Maestro, que Jesucristo viniera a su vida y cambiara eso que estaba pasando, que llevaba 5 años después de esa superstición. Muchas veces las personas, los que no conocen a Dios, a Jesucristo como Dios y Salvador, pues hombre, esto puede ser una oportunidad para que ojalá pudiera alguien escuchar este mensaje y le pudiera servir y decir, hombre, yo no creo en Jesucristo, yo no creo en Dios, yo no he buscado a Dios, yo no, en mi vida nunca me ha interesado, tengo mi vida hecha un desastre, estoy como ese paralítico en ese estanque ahí sentado, estancado, sin ninguna esperanza de nada, ni siquiera una lotería porque ni la compra. Entonces, como que está en esa situación, entonces, que escuchara este mensaje y dijera, bueno, yo quisiera tener esa oportunidad y yo quisiera invitar a Jesucristo para que Él venga a mi vida y Él cambie mis cosas para que yo pueda tener una nueva vida. O sea, cuando estamos en Cristo estamos muertos, cuando invitamos a Jesucristo, Él nos da una nueva vida y Él nos da esa nueva oportunidad. Entonces, como que el primer paso que tenemos que hacer es precisamente invitar a Jesucristo a nuestra vida. Eso es lo primero que tiene que hacer usted. Si usted no ha invitado a Jesucristo como Dios y Salvador, dígale una simple oración. Mire, Señor Dios Todopoderoso, yo te doy gracias por mi vida, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de todos ellos. Yo sé que mi vida la he manejado a mi manera y no ha resultado. Entonces yo quiero hoy entregarte mi vida para que tú manejes y dirijas mi vida desde el día de hoy. Apunta mi nombre en el libro de la vida y haz que yo sea un hijo tuyo en este día. Te invito a vivir en mí, a morar en mí, a que tú seas mi Dios y mi Rey. Con esa simple oración de corazón, usted puede empezar una nueva vida. Usted puede, es tan marcada la diferencia que es de muerte a vida. O sea, es así. Es tan trascendental una oración de fe, una oración de corazón, trascendental el hecho de muerte a vida, o sea, de que usted estaba muerto y ahora vive. Ahora, hay otra situación. Pueden haber personas que ya hicieron esa oración de corazón, que ya son cristianos, pero que no ven nada de nueva vida, que todavía seguimos viviendo lo mismo que vivíamos antes. Entonces, ahí también está pasando algo, ¿no? Ahí hay algo que estamos viviendo como tristemente como este hombre del estanque, ¿no? Estamos anclados, estamos paralizados y esa falta de acción o esa falta de que las cosas cambien nos tiene estancados, pero muchas veces ¿sabe por qué estamos paralizados? Porque también tenemos muchas supersticiones a veces en las iglesias, o como cristianos a veces nosotros nos volvemos supersticiosos y creemos que es que si yo, por ejemplo, oro, entonces yo voy a orar para que el Señor cambie mis finanzas y entonces resulta de que no diezmo ni hago un presupuesto, ni hago un plan de pagos, ni trato de manejar o de cortar al menos las tarjetas y hacer cosas diferentes. Entonces, pero quiero que con la oración esto suceda. Entonces, son como supersticiones, son cosas que Dios las puede hacer, Dios puede cambiar las cosas así, pero no es la manera en que Dios trabaja, porque Dios quiere primero trabajar en nuestro carácter. Él quiere que nosotros podamos ser diferentes, que nosotros no seamos malcriados, que entonces hacemos cosas malas, malgastamos el dinero, entonces oramos y el Señor nos da, entonces lo que nos volvemos son unos
hijos alcahuetas, unos malcriados, que a toda hora estamos haciendo cosas indebidas y estamos esperanzados o estamos dispuestos a que Dios nos arregle la vida simplemente porque le decimos al Señor y oramos a eso. Sí que Dios no lo hace de esa manera. O simplemente tenemos el matrimonio a punto del divorcio, entonces ayunamos y oramos y decimos esto y lo otro, pero no cambiamos de forma de ser con nuestra esposa, no la tratamos bien, no la valoramos, no hacemos lo que debemos de hacer, entonces, pero creemos o queremos que de pronto con un ayuno entonces esto suceda. O que llegue una persona y que nos imponga las manos y entonces venga que vamos a impartir el Espíritu Santo y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y yo le garantizo de que con esta oración usted ya va a tener el ser querido y va a ser prácticamente eso es como esoterismo, porque estamos confiados en muchas cosas que simplemente creemos que, vuelvo y repito, Dios lo puede hacer porque Dios es todopoderoso, pero no es la forma en que Él actúa y muchas veces nosotros como cristianos nos paraliza eso. Otra cosa que nos paraliza, aparte de las supersticiones y todas estas cosas que nosotros hacemos creyendo de que así nos va a funcionar las cosas sin hacer nada, o sea, simplemente a punta de oración, ayuno, entonces esas cosas no van a suceder. Otra cosa lo que es la pereza. Muchas veces nosotros no actuamos, no es simplemente porque no queremos o porque no sabemos, sino porque nos da pereza. Mire, la iglesia está llena muchas veces de personas que son servidores, sirven bastante, es más, se necesitan en las iglesias personas así, que sirvan y que estén a toda hora como ayudando y esto, porque de eso, así es que funcionan las iglesias, ¿no? Y es una gran bendición, pero muchas veces son personas escapando a la confrontación que tienen que hacer en sus vidas, a la falta de valor de enfrentar las situaciones. Entonces yo prefiero estar sirviendo en la iglesia que en vez de ir a resolucionar un problema, a ir a pedir perdón o a perdonar a alguien. Entonces, estas cosas que suceden en nuestra vida hacen que nosotros estemos paralizados, que esa falta de acción de nuestra parte junto con la oración, ojo con eso, porque no es que la oración no resulte, no, la oración resulta y debemos orar todos los días. Es una buena costumbre en nuestra vida, desde que nacemos de nuevo con Cristo Jesús, es orar, es hablar con Él siempre. Pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros oramos, tenemos que también accionar. Me hago explicar. En el ejemplo del dinero, si yo estoy mal en las cuestiones de dinero, si estoy quebrado, pues lo que yo tengo que hacer es orar, pedirle dirección al Señor y dejarme guiar por Él. ¿Qué me dice el Señor? Haga un presupuesto, haga esto, y entonces yo empiezo a ser obediente, a hacer las cosas que Él me dice, y entonces van a funcionar así mediante a mi acción. ¿Me hago entender? Para que no tengamos de pronto esa mala interpretación de que las cosas no suceden simplemente es porque la oración no sirve. No, la oración sí sirve, lo que pasa es que tiene que ir acompañada de acción. Por eso se compone de dos frases: ora, acción, ora, acción. De eso es que el Señor quiere que nosotros tengamos en cuenta el día de hoy. El tema se llama levántate y camina, porque ya Dios nos dio la oportunidad de levantarnos, no solamente después de la muerte, sino desde hoy. Hoy tenemos comunión con Dios. Dios, el viernes pasado, lo que hablamos, el velo del templo se rasgó, y al rasgarse ese templo tenemos entrada a la presencia de Dios. Hoy podemos tener comunión con Dios.
hoy podemos pedirle a Dios, decirle, Señor, estamos pasando esta situación tan difícil, estamos paralizados hace mucho tiempo porque hemos cometido errores, porque reconocemos de que no hemos hecho las cosas bien, pero yo te pido que hoy, a partir de hoy, de este momento, tu Espíritu Santo me ayude, me redarguye, me muestre, me guíe, me lleve por el camino que yo necesito caminar para que las cosas cambien, para que esa nueva oportunidad de vida, para que esa nueva vida que yo voy a experimentar esté acompañada también de obediencia y de nuevas cosas que tú me estás dando la oportunidad. Porque lo bonito de uno fracasar en un momento dado, ¿sabe qué es? Es saber de que uno, cuando ha tocado fondo, de ahí puedes levantarlo el Señor a uno y poco a poco uno va teniendo una nueva vida, una vida buena, agradable y perfecta. Poco a poco, con problemas sí, pero ya uno maneja las cosas de una forma diferente, empieza uno a disfrutar esta vida que verdaderamente nos ha dado Dios, no como antes. Supuestamente yo disfrutaba la vida antes y me emborrachaba y hacía miles de cosas que no debía hacer y eso me llevaba más al fracaso, me llevaba más a estar deprimido, a estar con problemas muchos más grandes. En cambio ahora puedo disfrutar de cosas sencillas, cosas tan bonitas que le agradezco cada vez a Dios de todo lo que Él hace por mí, por mi familia y por todo lo que ha dado, porque hoy reconozco que el Señor me dio una nueva vida. Ahora, volviendo al tema del paralítico, el hombre estaba prácticamente muerto en vida, ¿no? Recordemos el paralítico, 38 años, casi que muerto en vida, viviendo una vida que no agradaba, una vida que estaba ahí estancada, una vida sin familia, una vida sin nada, sin esperanza y sin fe, sin nada. Pero Dios le ha dado le da esa oportunidad de volver a caminar, ¿sí? Le da esa oportunidad de ser una persona diferente. Ese milagro que Dios le permitió de tener esa nueva vida es algo que él empieza a experimentar. Pero ¿qué tal qué hubiese pasado si el paralítico le dice al Señor, levántate y camina, y él coge tu lecho y llévatelo, y él diga, no, pues no, yo quiero seguir aquí? ¿Ah? ¿Qué pensaría uno? Entonces uno diría, no, pues que este está loco, pues como no está esperando 38 años para sanarse, para que tener una nueva vida, que pueda caminar, le dan la oportunidad y se queda ahí paralizado. Bueno, así nos pasa muchas veces a nosotros los cristianos, cuando nosotros hemos tenido esta nueva vida, cuando nosotros hemos tenido la oportunidad, y muchas veces hemos desperdiciado el tiempo o simplemente no hacemos caso a lo que Dios nos dice y seguimos en el estanque, pudiendo caminar. Seguimos esperando a que alguien nos dé un empujón o a que alguien nos ayude en las otras cosas. Y resulta de que así tristemente pasa con muchas personas, y ha pasado conmigo muchas veces, y a veces en el futuro uno también puede estancarse, porque otra vez puede volver uno al pasado y otra vez volver a quedarse uno rezagado, y Dios no quiere eso. Mire que Dios, con la resurrección de Jesús, nos da esa posibilidad de salvación, de vida eterna, ¿sí? Pero también esa nueva vida. Y mire lo que dice en 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Este versículo es muy conocido, ¿no? Pero muchas veces lo decimos como a la ligera, ¿no? Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero esto tiene un trasfondo muy grande, porque lo que hizo Dios por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario y con su resurrección es darnos a nosotros una nueva vida, una esperanza, una nueva forma de visualizar las cosas. Mire, es como cuando uno está manejando de noche en un carro sin luces. A mí me pasó hace muchos años de que la batería se gastó, ¿cómo
¿cómo se llama eso? El alternador no estaba funcionando, no recargaba la batería, la batería se acabó y andaba de noche sin luces, y eso era horrible porque estaba en una carretera. Cuando uno está en la ciudad, pues es más pasable, ¿no? Pero porque estaba lejos de mi casa, inclusive andaba con mi hija mayor, y resulta de que estábamos como a las 12 de la noche de un pueblo a otro y a oscuras completamente. Yo paraba y le pedía a alguien que me diera un poquito de batería, de carga para poder tratar de llegar hasta donde de mi casa. Y entonces lo que hacía era que no prendía las luces, sino que prendía las luces en un momentico y las apagaba, las prendía y las apagaba. Entonces, una vida sin Jesús, una vida sin la guía y dirección de Dios, precisamente es como eso, es como vivir a oscuras. Entonces, cuando uno tiene una nueva vida, todas las cosas que uno puede vivir ahora en el momento, es como cuando uno puede andar en un carro que está normal, que tiene sus luces bien puestas y uno puede ver el camino. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, la palabra de Dios es una lámpara que nos da a nosotros la oportunidad de mirar por dónde caminamos, cómo yo puedo caminar, cómo yo puedo, ya después de haberme levantado, poder caminar, poder vivir, poder dirigirme hacia donde el destino que Dios tiene para nosotros. El mejor sitio para estar es en el centro de la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios nos da a nosotros con su palabra. Él lo que nos dice a nosotros es simplemente, o sea, si ustedes quieren una nueva vida, si ustedes quieren luz en medio de la oscuridad, porque vivimos en un mundo oscuro, en un mundo donde no hay luz, entonces nosotros con la lámpara que es la palabra de Dios podemos vivir y tener victoria en otras cosas, o sea, en todas las cosas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios tuvo la victoria con Cristo Jesús y Él nos la da a nosotros por medio de su Espíritu Santo, y Él nos hace nuevas criaturas hechas no por mano de hombre, sino por el sacrificio, por la muerte y la resurrección de Jesús. Esa nueva vida, una nueva criatura, o sea, esta vida digamos, la dio Dios, pero por medio de mi papá y mi mamá. Pero la nueva vida no me la dio otro ser humano, me la da Jesucristo por medio de su muerte y de su resurrección en la cruz. Por último, leamos Romanos 6:4, donde nos dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso de del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una nueva vida. Vuelvo y repito, tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una nueva vida. Esa es la promesa, eso es lo que Dios nos dice a nosotros, de que la resurrección no es simplemente un acto religioso, un acto de tradición que celebramos, sino que tiene una connotación mucho más profunda, y es que nosotros estamos invitados a llevar una nueva vida. Porque antes vivíamos en oscuridad, ahorita tenemos la lámpara, ahorita tenemos la guía del Espíritu Santo, ahorita podemos vivir diferente. O sea, la resurrección debe darse de nosotros también hoy, no solo cuando muramos, sino desde el día de hoy. Nosotros debemos saber de que Dios nos ha dado una nueva vida y que no estamos postrados, ya no estamos muertos, ya no estamos en oscuridad, ya no estamos andando así como andábamos antes, sino que ahora tenemos la oportunidad de poder vivir esa nueva vida guiados y por el camino que Dios quiere que nosotros, con esa lámpara que es la lámpara de la palabra de Dios. Dios nos ha dicho, así mismo como le dijo al paralítico, levántate y camina, agarra tu lecho y vamos, caminemos. Así que nosotros también tenemos esa invitación. Usted verá si se puede quedar en el estanque de Bethesda.
esperando a que alguien le haga otro milagro o que alguien, no sé, lo empuje o lo que sea, o podemos levantarnos y caminar en la resurrección de Cristo, celebrando de que Cristo resucitó, celebrando de que Cristo nos ha dado una nueva vida, celebrando de que Dios a nosotros nos ama tanto que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar en esta hermosa mañana, agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho, por su muerte y por su resurrección y por esta nueva vida que cada uno de nosotros tenemos oportunidad hoy de disfrutar, no solamente después de la muerte física, sino desde el día de hoy, para ser nuevas criaturas, porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amado Jesús, yo te doy gracias por este tiempo, por esta palabra que tú nos has regalado el día de hoy, Señor. Te damos gracias, papito lindo, porque injustamente, Señor, tú moriste por nosotros, porque no merecíamos esto, Señor. Tú eres glorioso, eres maravilloso, eres misericordioso, y por gracia, Señor, nos das este regalo maravilloso de la salvación, de poder obtener una nueva vida, un nuevo caminar, una nueva senda que la alumbras con tu palabra. Señor, ayúdanos, Padre Santo, a agarrar la camilla. Y la camilla pueden ser las circunstancias, los problemas que estamos viviendo el día de hoy, Señor, que hemos cometido errores y que nos ha traído, nos ha atrapado hasta este punto. Ayúdanos a agarrar esos problemas, Señor. Los ponemos ante ti, Padre Santo, y ayúdanos también, Señor, a solucionar todas estas situaciones, teniendo una nueva óptica, una nueva actitud, Señor, para poder ser como tú quieres que nosotros seamos, Señor. Gracias, papito lindo, por cada persona que nos ve en este día o cualquier día, Señor, y te ruego de corazón que nos bendigas a todos y que nos ayudes a vivir en victoria, porque tú ya nos diste la victoria a través de la muerte en la cruz y la resurrección. Te damos gracias, papito lindo, y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un fabuloso día de resurrección. Bye bye.